Buenas tardes, bienvenidos a este canal de YouTube Derecho Penal con Judith López, que será a partir de ahora el eco del estudio jurídico Platinum Abogados, transmitido en mi persona. Siendo así, debemos comunicarles que esta va a ser la primera de las intervenciones, una serie de disertaciones que han sido preparadas para ir sometiendo a debate, también análisis y reflexión, una serie de temas netamente jurídicos, pero basados sobre todo en opinión científica, doctrinal, práctica y también incluso sustentada con datos estadísticos. De este modo, estamos presentando hoy como primera disertación una conferencia escrita durante estos días de pandemia a raíz de la enfermedad COVID-19, que tiene como rol protagónico la situación de los privados de libertad. De modo que el nombre o título que le hemos puesto a esta disertación tiene que ver: ¿y qué pasó con los privados de libertad durante el COVID-19? Bueno, debemos decir en primer lugar una serie de cuestiones que serían de índole de derecho penal general. La privación de libertad y las personas privadas de libertad existen, primero, porque es la respuesta que da el Estado a través del derecho penal, donde se mezclan el poder legislativo del Estado, el ejecutivo en su voluntad también, y finalmente el judicial. De hecho, porque el poder judicial, a través de los jueces, magistrados, es la vía concebida legalmente para poder hacer válida una condena. De modo que la privación de libertad sería una de las modalidades o tipos de sanciones o castigos que la legislación o ordenamiento jurídico moderno concibe como posibles para determinados delitos. Los privados de libertad, entonces, van a ser personas a las que, generalmente, a través de una sentencia de naturaleza condenatoria emitida por un juez competente dentro de un debido proceso penal, se impone la sanción que constituye una restricción, que generalmente es en el tiempo y no perpetua, al derecho a la libertad que tenemos todas las personas. ¿Por qué esto está en manos del Poder Judicial? Bueno, pues precisamente porque les hablo desde Ecuador, por ende el análisis más básico y directo estaría encaminado a la realidad ecuatoriana en este momento, pero obviamente tenemos que nutrirnos de toda la evolución de la pena privativa de libertad en el mundo. La privación de libertad es una de las modalidades que data desde el surgimiento de la humanidad misma, pero que en virtud de esa evolución ha tenido que irse regulando paulatinamente. De hecho, la humanidad ha logrado dejar atrás la época de la pena pública, de la venganza pública, sobrepasar felizmente la etapa inquisitiva del medioevo, sobrepasar la ley del talión y llegar al derecho penal de nuestros días, que se dice ser un derecho penal mucho más humanitario. Cuando uso términos de se dice ser o generalmente, es porque obviamente estamos planteando posiciones y corrientes de pensamiento que no son absolutas. Son expresiones además que padecen de puntos de Aquiles o puntos muy débiles por los cuales no podríamos jamás absolutizar, ni que se respeta siempre el debido proceso, ni que siempre es en un proceso legalmente establecido de principio a fin, ni que se ha garantizado todo lo que es deber del juez garantista garantizar, ni que se está cumpliendo bien la ejecución de la pena. Pero retomando las ideas, habíamos planteado que esto emerge como una expresión del poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado viene siendo, obviamente, esa facultad que en latín hemos estudiado como ius puniendi y que se traduce precisamente como la facultad de castigar. Este poder punitivo del Estado, durante la evolución de su desempeño a través de la humanidad, ha demostrado que ha sido necesario ponerle límites. Inicialmente, pues, era omnímodo, pudiéramos decir, demasiado abarcador. El avance de la ciencia del derecho penal y de la dogmática jurídico-penal, que también establece
los derechos del ciudadano frente al poder punitivo del Estado, o dicho de otro modo, limita el poder punitivo del Estado, garantizando así los derechos del ciudadano, ha establecido una serie de principios que hacen que hoy el Estado no deba, no digo no pueda, sino no deba arbitrariamente ejercer este poder punitivo a través del Poder Judicial. Esos principios que conocemos que conforman el debido proceso también tienen que ver directamente con la seguridad jurídica, tienen que ver con principios muy particulares reconocidos tanto en instrumentos internacionales como en la Constitución de la República del Ecuador, como incluso en las normas generales, como sería el caso del Código Orgánico Integral Penal, que es la ley que en la materia rige específicamente todo lo que tenga que ver con el derecho penal y específicamente también con la privación de libertad. Retomando la idea sobre la que estábamos explicando, este poder punitivo ha existido la necesidad de limitarlo, ¿ya? Por ende, existen principios como el de legalidad, el principio de indubio pro reo, que quiere decir ante la duda a favor del reo, es lo que conocemos como la duda razonable, está el principio de inmediación, de motivación, y les cuento que sobre todo ello también estaremos hablando en nuestro canal. Pero hoy específicamente vamos a hacer alusión a cómo es posible que teniendo el Ecuador en datos que constaban precisamente en la página del SNAI, el Sistema Nacional de Atención Integral a Adultos Mayores Privados de Libertad y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, cuyo director general actualmente es el abogado Edmundo Moncayo. Según esos datos específicos, en el año 2019 el Ecuador tenía aproximadamente 55 cárceles. De estos 55 centros penitenciarios, se dice, con la misma fuente de información, que existía una capacidad física para 27.000 reclusos o privados de libertad. Sin embargo, a comienzos del año 2020, el Ecuador refleja datos de haber tenido privado de libertad a un aproximado de 39.700 personas. En un sistema penitenciario donde la capacidad física máxima demanda 27.000 reclusos para que puedan tener aseguradas las condiciones de vida mínimas y básicas, dignas, que requiere la medida o pena de privación de libertad, pues cuando lo contrastamos con la realidad a inicios del 2020, en una cifra de 39.000 y tantas personas, casi arribando a los 40.000, esto se nos hace mucho más preocupante cuando luego de toda la etapa, más de 30 días ya, del estado de emergencia decretado en el Ecuador, se ofrecen precisamente por los órganos oficiales de prensa, sobre todo por los noticieros, la cifra de que a raíz del incumplimiento de toques de queda, del estado de emergencia, de las medidas restrictivas, se han detenido y privado de libertad en diferentes circunstancias a unas aproximadamente 10.000 personas. Obvio, sumamos 10.000 a 39.700 y estamos precisamente bordeando las 50.000 personas privadas de libertad que hay en el Ecuador en abril del 2020. Si un sistema penitenciario conformado por 55 centros de rehabilitación que conciben la posibilidad de tener físicamente sin hacinamiento a 27.000 personas, hoy está rondando los 50.000 privados de libertad, solo por 2.000 no lo duplica. Por ende, quiere decir que la capacidad física del sistema penitenciario está en franco hacinamiento. Con esta simple operación matemática, sin ir a mayores números, podríamos decir que duplicado. O sea, hay una cantidad de hacinamiento que duplica la posibilidad de personas que deben estar privadas de libertad. Ahora bien, ¿a qué se debe el incremento, no solo en etapa de pandemia, no solo en la etapa del COVID-19, sino en todo, en la normalidad y en el diario vivir ecuatoriano? Se debe a varios factores. Estos factores tienen que ver, en primer lugar, con que cuando las personas están sujetas a un proceso penal, la amalgama de posibilidades de medidas cautelares que establece el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 522, que son varias, no son abundantes, pero sí varias y distintas a la prisión preventiva, pues muchas veces en la práctica judicial, en la mayoría, son obviadas. De modo que la prisión preventiva como medida cautelar, véase para el que es ciudadano que medida cautelar quiere decir, por la propia naturaleza, que es una medida sí coercitiva,
porque es impuesta por autoridades competentes y ejecutada también por autoridades competentes de índole coercitiva, pero que es una medida cautelar porque va a guardar cautela, va a asegurar de algún modo la presencia de esa persona sujeta a un proceso penal cada vez que lo demande o lo llame la justicia, ya sea a través de una audiencia a celebrarse, de una diligencia investigativa o finalmente de la audiencia de juzgamiento y poder dictársele a ella la sanción. No cabe duda de que la medida más efectiva para asegurar debe ser la prisión preventiva, pero esto se contrapone a la realidad de que todos nacemos en libertad y el derecho a la libertad es un derecho que los seres humanos tenemos. Por ende, excepcionalmente podrá privarse de la libertad a una persona. No queda más remedio si la sentencia es condenatoria, emitida en un debido proceso, pues tendrá que cumplir la pena privativa de libertad dispuesta. ¿Ya? Pero, en el caso de las medidas cautelares, si existe otra amalgama de medidas que pudiera explotarse y pudiera emplearse de modo que de última ratio, o sea, en última instancia, lleguemos a la prisión preventiva, eso sería muy loable. Y por más que se repite en discursos parecidos al que ahora yo estoy tratando de emitir, no acaba de interiorizarse en la realidad, y tampoco en la realidad ecuatoriana. Esto es algo que padecen sobre todo los ordenamientos jurídicos de Latinoamérica. Quizás también un poco por la idiosincrasia de la persona latinoamericana, de la que estamos la mayoría de los oyentes y bueno, incluida también yo. Por ende, desde este punto de vista ya vemos que algo que debe ser excepcional de emplearse se usa como primera instancia, a pesar de los requisitos que también están establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal y que no son agotados hasta la saciedad en muchas ocasiones por los jueces y también por los propios operadores del derecho penal. A veces el fiscal insta en primer lugar por la prisión preventiva y el abogado no se pertrecha, ya sea por cuestiones procesales, de términos de igualdad procesal, de oportunidades o simplemente por incompetencia o vagancia, porque todo existe, ¿no?, en la Viña del Señor, pero se hace un uso desmesurado de la prisión preventiva. Sumado a ello, se emplea la prisión preventiva sin tener seguros y claros rigores de posibilidad de escapar, de posibilidad de evadir la acción de la justicia. ¿Qué ocurre? A esto se contrapone algo que es parte de la idiosincrasia de la persona ecuatoriana hace muchos años, y es que el ciudadano ecuatoriano no se siente seguro jurídicamente. En esto ha intervenido, en el estudio de la evolución histórica de la justicia en Ecuador, temporadas y épocas donde los poderes judiciales no son totalmente independientes de los poderes políticos, donde los jueces, que son los que tienen en sus manos y atribuidos generalmente por nombramiento ese poder judicial que implica la facultad de administrar justicia, pues no son del todo imparciales, no son incorruptibles y lamentablemente prima en la realidad latinoamericana, donde se incluye la realidad ecuatoriana, altos índices de corrupción en el sistema judicial. Estos altos índices de corrupción, unidos también a leyes defectuosas, que todos las tenemos en el mundo, porque las leyes solo en la práctica es que demuestran su posibilidad de lograr el objetivo esperado o no, y hay que emplearlas. Ni siquiera el Código Civil Napoleónico, siempre se lo digo a mis estudiantes, ni siquiera el Código Civil Napoleónico, que en su época parecía perfecto, parecía inobjetable, fue capaz de prever todo lo que la vida a diario demanda. La ley siempre se va a quedar corta para lo rica que es la vida. Pero dicho todo esto, son algunas de las circunstancias que influyen, unido también al temperamento latinoamericano. Generalmente en Latinoamérica, al privado de libertad se le etiqueta y se le desplaza como una persona que ha perdido derechos. Y es cierto, ha perdido determinados derechos, con los requisitos que ya hemos desde el principio de esta intervención aclarado. Pero sigue siendo un ser humano. Si el delito por el cual se nos está cuestionando la privación de libertad es un delito donde generalmente la víctima estuvo cerca de mí, yo como ser humano de idiosincrasia latinoamericana generalmente respondo con venganza, con ánimo efusivo, con represión, con fuerza. Queremos la peor de las penas porque es nuestra idiosincrasia, es nuestra fortaleza. Sin embargo, estos criterios también han tenido que ir evolucionando. Estamos en un derecho penal avanzado hasta el siglo XXI y no podemos pretender que las respuestas estatales, las respuestas legales y las respuestas judiciales del siglo XXI
tengan que ver o sean similares a las respuestas del medioevo o del régimen feudal, por ejemplo. Por ende, es que también la historia del derecho penal en la humanidad y del derecho constitucional en auge con el neoconstitucionalismo ha tomado un protagonismo muy importante en virtud de conservar y garantizar derechos humanos. Si bien la libertad es un derecho humano que excepcionalmente el derecho penal puede limitar o restringir, lo cierto es que sigue formando parte del derecho penal y sigue formando parte del proceso penal que alguna vez comenzó con la denuncia por un delito y que en el caso que estamos hablando ha terminado con una sentencia condenatoria. Pero ahí está el asunto, no termina con una sentencia condenatoria. La parte de ejecución de las penas también es una facultad y una obligación, es un deber que tiene el Estado. No se puede desentender, es parte del derecho penal. El derecho penal cumple una función muy importante que es la de control social. Y precisamente por la fortaleza, lo aflictivo de sus consecuencias, la gravedad de las consecuencias que son las sanciones, es que se hace necesario, se hace urgente, que a todo nivel estemos mucho más vigilantes con respecto a la administración de justicia en materia de derecho penal. Siendo así, estamos ante personas privadas de libertad. Personas privadas de libertad que pese a la idiosincrasia de que hablábamos, pese al sistema de corrupción judicial que puede existir en Latinoamérica y en Ecuador, pese a la falta de capacitación de los operarios del derecho penal en muchos casos, pese a la falta de lectura suficiente para entender los temas, comprenderlos, hay tantos elementos que pueden influir, ¿no? Pese a todo ello, hay una generalidad y es que no debemos olvidar que la persona privada de libertad es un ser humano. Bueno, el asunto es que cuando comienzo generalmente a presentar el derecho penal a mis estudiantes digo, a ver, veamos que todos los seres humanos somos imperfectos, que los delitos son la consecuencia directa de los 7 pecados capitales, si lo fuéramos a ver desde el punto de vista religioso o teológico. Por ejemplo, en el pecado capital de matar a otro, de ahí se deriva toda una familia de delitos que en la medida que evoluciona la sociedad, la economía, la política, también va evolucionando esa familia de delitos. Inicialmente conocíamos dentro de esta familia de delitos solo los delitos de asesinato, homicidio. Hoy ya esta familia de delitos tiene figuras penales o tipos penales como el sicariato, como el femicidio, incluso en el Ecuador, que está en bastante auge y moda, podría decir. De modo que esta familia ha ido incluyendo tipos penales que todos se derivan del mismo pecado capital, que es un pecado fatal, letal, extremo, cruel y por ende debe tener consecuencias severas, que es el hecho de matar a otro. Ahora bien, cuando hablamos de que alguien mató a otro, o alguien violó a otra persona, o alguien robó a otra persona, obviamente hay una respuesta penal para ello, que ya estábamos diciendo, debe estar tipificada en la ley, previamente incluso a la comisión de ese hecho delictivo. O sea, que el Estado tiene que tener todo un sistema preparado para enfrentar este tipo de conductas, porque el Estado también está obligado a garantizar al resto de los ciudadanos que deciden cumplir con la ley su seguridad y tranquilidad ciudadana. Sin embargo, este poder que hablábamos que es el poder punitivo tiene que tener esos límites, porque ¿de qué modo vamos a castigar o a reprender a la persona que decide delinquir? Bueno, desde un punto de vista filosófico y con una opinión muy personal, yo pienso que capaces de delinquir somos todos. Yo le digo a mis estudiantes, retomo la idea, que a unos no funcionan los frenos conductuales. Esos frenos conductuales tienen que ver con los valores que la familia nos inculcó, tienen que ver con el temor a Dios para las personas que son muy creyentes, tiene que ver con el miedo a la opinión pública, con cánones morales, tiene que ver con el temor a la ley penal misma, con las consecuencias, pero aún así no todas las personas le funcionan esos frenos. Por ende es que es tan importante no solo estudiar derecho penal, sino también estudiar criminología, por ejemplo, que sería la ciencia auxiliar al derecho penal que ayuda a comprender por qué los seres humanos son capaces de delinquir y en efecto delinquen. En otro caso, sigo planteando que todos por nuestra naturaleza somos proclives a delinquir. A otros ya no nos funcionan los frenos conductuales, sino otros frenos como podría ser el poder y la capacidad de impunidad en qué dejar eso.
Eso explica de cierta forma, disculpen, el hecho de que hoy en la mayoría de las cárceles del sistema penitenciario latinoamericano, la mayor parte de privados de libertad coincidan no solo con que puedan haber sido realmente responsables del delito, porque no cabe duda de que hay una población importante y cuando usted toca los procesos para un recurso de apelación, casación, revisión, se percata de las falencias y anomalías procesales. No solo de las vulneraciones al debido proceso, sino incluso de la falta de motivación, de la falta de pruebas suficientes, de que a pesar de dudas razonables fue sancionada esa persona, y todo eso hace que tengamos cada vez más dudas de si la población penitenciaria que sufre las penas privativas de libertad actualmente son personas que realmente la merecían, no desde el punto de vista humano ni personal, sino desde el punto de vista técnico y jurídico. Siendo así, estamos entonces planteando otra preocupación mayor. Bueno, y en circunstancias normales los privados de libertad en Ecuador y en el mundo tienen garantizados los derechos básicos. ¿Cuáles son esos derechos básicos? Bueno, en primer lugar la vida, pero en segundo lugar yo me atrevo a decir que la vida digna. ¿De qué hablamos de vida digna? No de si vives en mejor o peor casa, no de si vistes bien o no, no de si comes manjares o banquetes, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de una vida decorosa y digna, estamos hablando de una vida que permita al ser humano sentirse ser humano. Si nosotros le quitamos al ser humano, después de su evolución durante tantos siglos, en la historia de la evolución de la naturaleza y la humanidad, la posibilidad de calzar zapatos, de vestir ropa y ocultar su desnudez de acuerdo a los cánones que tenemos en todas nuestras culturas, porque a nivel mundial las personas se visten, e incluso en poblaciones indígenas donde el vestuario es mínimo, también tiende la cultura general a cubrir la desnudez del ser humano, aunque sea mínimamente. Entonces, si a esa persona privada de libertad no le garantizamos su calzado, su vestuario, poder cepillarse los dientes, que es algo que tiene que ver con salud, las 3 veces que todos los seres humanos tienen derecho a hacerlo y que es necesario para mantener su salud. Y que mencione ese detalle porque parece mínimo, pero es un detalle que es vital y que puede tener consecuencias. Si no le garantizamos dormir en una cama, que no estamos pidiendo un colchón ortopédico ni con determinadas características especiales, sino un colchón que mínimamente le permita el descanso a esa persona, el descanso humano. Si además tenemos en cuenta que esa persona, cada vez que tenga deseos de salir, y esto se evidencia mucho y lo hemos experimentado todos en la época de cuarentena, si disfrutando de nuestras casas mayores o menores, el encierro nos agobia, imaginémonos tras una reja donde hay candados y donde hay personas que tienen la llave de ahí y la orientación de no abrirlo bajo ninguna circunstancia, o en circunstancias determinadas muy justificadas y no precisamente para que el que está privado de libertad salga, sino para entrar o salir según lo que se demande. Entonces imaginémonos en esa coyuntura, imaginemos sin ese colchón mínimo para poder descansar, teniendo que vestir ropa que está sucia, porque no tenemos cómo lavarla, no tenemos cómo hacerla higiénica, tenemos que dormir muchas veces en el piso, tenemos que compartir el baño pudiéramos decir, en un espacio que generalmente las cárceles en Ecuador tienen este espacio de 3 por 3 metros, y para colmo tenemos que compartir la convivencia en un lugar de 3 por 3 donde lo máximo que pudieran estar serían unas 6 personas, y ya estaríamos bastante hacinados o apretados, diciéndolo en español de la calle, y estén 16 o 18 personas en ese mismo espacio. Tendríamos que interactuar diariamente con todas estas personas, estar muy cerca de la respiración de todos, de las formas de pensamiento de todos, de los estados de ánimo de todos. Hablando, es una realidad que ilustra exactamente con las cárceles en el Ecuador. Existen países que tienen menos privados de libertad y otros que tienen el doble. O sea, no estamos en lo peor de lo peor. Sin embargo, tenemos que seguir aduciendo y alegando que esta persona que ya está privada de libertad, que igualmente tiene sentimientos, extraña a sus hijos, a sus padres, a su esposa, a su esposo, su medio social, sus amistades, en fin, sea por un año, por un mes, por 20 años, por 25, por 40, está privado de libertad. Entonces esta persona tiene que seguir viviendo, pero tiene que seguir viviendo dignamente como ser humano.
Lamentablemente las cárceles ecuatorianas, y como muchas en Latinoamérica, están siendo administradas por grupos de delincuentes, por grupos de personas que ya sea porque realmente eran responsables o no, o porque lamentablemente aprendieron quizás a delinquir allí, porque este discurso de resocialización y de reeducación es un discurso muy lindo, pero en la realidad resulta utopía, porque la realidad que es otra. Y basta constatar con lo que se palpa diariamente, sobre todo para las personas operadoras del derecho penal, que visitamos las cárceles precisamente para entrevistarnos con nuestros clientes cuando están sujetos o bien a una medida cautelar de prisión preventiva o bien ya cumpliendo la sanción de privación de libertad. Entonces, unamos que estos grupos que administran las cárceles, cuando debe ser el Estado, entonces comienza otro tipo de corrupción un poco más oscura y más lamentable, pero también más peligrosa, donde para que el privado de libertad, en cualquier categoría procesal que esté, o sea, previo a juicio o postjuicio, pueda comer, su familia desde el exterior, la que no ha cometido delito ni tampoco hay dudas sobre su culpabilidad porque no está siendo procesada, tiene que comenzar a pagar semanalmente, cada 3 días, diariamente, mensualmente, determinadas cantidades de dinero, para que así ese jefe de esa banda delincuencial dentro del sistema penitenciario o del centro de rehabilitación en concreto que estamos hablando, le permita poder bañarse, poder tener ese colchón pequeño mínimo, pueda calzar zapatos y ropa, pueda comer, de modo que se ha desplazado lamentablemente a un sistema que nunca debió desplazarse a algo que es un deber estatal. Y decía todo esto precisamente para poder explicar nuevamente que el Estado también está obligado y es responsable de velar porque la ejecución de la pena privativa de libertad, que es la que estamos hablando en este caso, se cumpla con los cánones previstos y establecidos. De modo que toda persona privada de libertad tiene que tener todos estos derechos y otros muchos que hemos mencionado soberanamente garantizados, no porque su familia pueda pagar o porque el jefe del pabellón que pertenece a un grupo o una banda criminal determine si lo puede tener o no, sino simplemente porque el Estado tiene que tener los mecanismos creados para garantizarlo, sin que corra riesgo, en primer lugar, la vida del privado de libertad, en segundo lugar, preservando su integridad física, en tercer lugar, preservando su salud, en cuarto lugar, preservando para todo ello la alimentación, y todo ello redunda en preservar su dignidad. Cuando el ser humano privado de libertad y en cualquier circunstancia pierda la dignidad de su vida como ser humano, entonces el ser humano, en mi criterio muy personal, pero que fundamento precisamente con la lectura que hago a diario de diferentes temas, pues el ser humano comienza a comportarse como intuitivamente y nada más parecido al comportamiento animal. Por ende, todo esto, cuando se carece en un sistema penitenciario, es uno de los principales detonantes de la violencia, de motines, de tumultos para el reclamo de los derechos, de muertes imprevistas, evitables, y que el Estado era responsable de garantizar que no ocurriera. De modo que falla el sistema penitenciario del Estado y por ende falla el Estado. Nuestra mayor preocupación en toda esta situación de pandemia es que hemos vivido una crisis donde, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil ha sido la ciudad más arrasada con las consecuencias letales de la pandemia COVID-19. Esto nos ha demostrado tantas opiniones como las que corren por todas las redes sociales, pero entre ellas los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad, los niveles de empleo y desempleo, los niveles de precariedad, los niveles de despreocupación del Estado en tantas cuestiones. Tengo muchos criterios que emitir en cuanto a ello, pero eso sería ya tema para otra intervención. También tiene que ver, por ejemplo, con la preparación del sistema de salud como una actividad básica, pero sobre todo como un derecho y no un favor que se nos debe a los seres humanos. A todos los seres humanos, y así está reconocido en la Constitución del Ecuador, es necesario, es vital, es exigible garantizarle por parte del Estado el derecho a la salud y el acceso efectivo a ella. Si en rango y en espacio de poder estar en libertad hemos visto tantas muertes y todavía no conocemos las cifras exactas, porque en ocasiones, por ejemplo, estaban planteando una cantidad de que se ha incrementado según los datos del registro civil en la primera quincena de abril, una diferencia con respecto al periodo anterior en comparación de unos 5.000
casos de muerte por encima de lo que normalmente ocurría en esa etapa. Es fácil presumir o entender que lo que tenemos extraño en la vida es la pandemia, es el COVID, y por ende esto ha acelerado y ha propiciado muertes que no tenían por qué ocurrir. La excusa de muchos es que ningún país estaba preparado y ningún gobierno estaba preparado. Eso es cierto, no podemos negarlo. Sin embargo, cuando estamos ante un Estado y un gobierno que prioriza el sistema de salud como un derecho básico y elemental para la persona ciudadana, libre o privada de libertad, entonces las consecuencias obviamente van a ser menores. Van a existir muertes, pero van a ser menos. Ahora bien, ¿cómo llegamos al punto culminante de nuestra intervención? Al hecho de que desde que está operando la emergencia no ha existido un solo pronunciamiento, una sola medida destinada a los privados de libertad. En día 16 de abril, porque estamos todo el tiempo revisando precisamente por nuestras funciones como abogados en el ejercicio privado y poder tratar de defender y representar los derechos de las personas que han puesto su confianza en nosotros, el 16 de abril el SNAI emite un memorándum donde dice que se viabilizarán algunos temas de garantías penitenciarias e incluso dice que estará habilitado una ventanilla en las unidades de flagrancia para recibir estos escritos. Esa realidad es otra, porque justamente en ese día en la tarde y al día siguiente, yendo a una de las unidades de flagrancia a introducir uno de los escritos de garantías penitenciarias solicitando régimen semiabierto, que en este caso no era ni siquiera anticipado, sino 8 meses después de desatendido y pedido al juez de garantías penitenciarias, en un caso muy particular nuestro, sin faltar a la ética por no dar más datos, no estaba habilitado el sistema de ingreso. Por ende no se pudo ingresar por él. En ese momento los correos electrónicos que sí estaban habilitados solo admitían trámites muy puntuales, entre ellos el habeas corpus, pero para nada se admitía en ese día ni en ese momento el ingreso de peticiones o solicitudes que tuvieran que ver con el régimen penitenciario. Quiere decir que a pesar de existir un memorándum coordinado con el Consejo de la Judicatura para prever el procedimiento, lo cierto es que a días de hecho y en la realidad no estaba funcionando, y de hecho aún no lo está. Siendo así, vamos a la práctica judicial normal. Si en un caso que usted presenta, por ejemplo, el derecho que tiene un privado de libertad, que ya ha cumplido una parte importante de la pena, ha evolucionado en el régimen, lo ha demostrado manteniendo buena conducta dentro de lo posible, tratando de luchar por obtener su libertad, no solo cuando cumpla totalmente la sanción, sino cuando ya el régimen establecido precisamente en la parte de ejecución de las penas del Código Orgánico Integral Penal lo prevé y lo permite, que con la vigencia del COI pues sería el 60%. Y usted se esfuerza en esa anomalía del lugar donde vive y en esa coyuntura insospechada e impensada donde usted está viviendo y que precisamente es producto del castigo que se le ha impuesto por el cometimiento de un delito. Entonces, y no funciona, no se responde. ¿Por qué? Porque hay supercúmulo de trabajo, porque hay aglomeración de casos, porque existen pocos jueces de garantías penitenciarias. Esos son algunos de los argumentos que se han emitido en la práctica. Pues ahora, en situación de pandemia, va a ser peor, es pura lógica. Va a ser peor porque va a haber mayor incremento de necesidades y va a haber mayor cúmulo de casos. Si antes eran pocos jueces de garantías penitenciarias como designados competentes para atender estas cuestiones, y ahora resulta que se triplica o cuatriplica la cantidad de solicitudes o la demanda, fundamentada o no estamos hablando de eso. Entonces, obviamente, por pura lógica, va a ser más difícil atenderlo. De modo que no ha habido ni un pronunciamiento a nivel de gobierno, ni una política directa que diga en qué situación están los privados de libertad y cómo se va a ir atendiendo esta situación. Esto tiene que ver directamente con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ha emitido la resolución 120 en época de esta pandemia, dando especiales directrices para personas especialmente vulnerables. El artículo 32 de la Constitución de la República en el Ecuador ve a las personas privadas de libertad como personas en estado de vulnerabilidad, por obvias razones, que no tenemos por qué ahora también ahondar, porque si no, no terminaría la intervención. En cuanto a ello, ese estado de vulnerabilidad
también se incrementa o agrava cuando la persona privada de libertad padece enfermedades crónicas o padece enfermedades catastróficas. Y se incrementa y se hace un estado de vulnerabilidad mucho mayor cuando esa persona es también adulta mayor, porque no es secreto para nadie que en las cárceles existen muchas personas privadas de libertad que superan los 65 años, o siendo hombres, o los 60 años siendo mujeres. Dadas todas estas circunstancias, fluye cada día la noticia, más formal, menos formal, diciendo que el COVID no ha entrado a las cárceles de Ecuador. Esto resulta también, desde la lógica, irracional, y puede que alguien, creo que demasiado exigente, porque en todo caso el juez que más admiro en la historia de la humanidad es Salomón, y es precisamente por la sabiduría, no por los títulos que tenía en derecho. Digo que podemos tener cualquier título universitario, posgradual, sin embargo, si no somos personas sabias, no creo que estemos aptos para administrar justicia, que es algo tan delicado y de una responsabilidad tan importante en cualquier estado. Entonces, la Corte Interamericana, conociendo la realidad del sistema penitenciario de Latinoamérica, hace un llamado a todos los estados y dice, entre otras cosas, por favor, prestemos especial atención a las personas en estado de vulnerabilidad, a las personas adultas mayores. No nos olvidemos de los privados de libertad. El hecho de restringir sus visitas los frustra humanamente. Entonces, de acuerdo a las ideas que hemos planteado, resulta que a raíz de todo este movimiento que se ha ido imponiendo en todo el mundo, con respecto no solo a los estados como soberanos e independientes, sino también a los organismos internacionales, es que hablaba de que surge la resolución 120 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, esta y cualquier otra resolución de la Corte es vinculante para los estados que son miembros de ella. Ecuador, por ejemplo, y consulto los datos que acá tengo, es un estado que es un país signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y que además ha aceptado la competencia tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La constatación de las fechas de lo que les estoy aduciendo tienen que ver con que firmó la convención exactamente el 22 de noviembre de 1969. Ratificó su adhesión a la Convención de Derechos Humanos el 8 de diciembre de 1977. Aceptó la competencia de la Corte Interamericana el 24 de julio de 1984. Y aceptó la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 de agosto de 1984. Por ende, lo que estamos queriendo decir es que Ecuador está obligado, al ser país signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, de respaldar y garantizar el cumplimiento de lo ahí establecido. Esta resolución, si bien no es una ley que diga usted, señor Estado, debe hacer o no, sí es una resolución vinculante y que da indicaciones precisas, claras, con respecto al enfrentamiento que ha de tener el Estado con respecto a las personas privadas de libertad, que es el tema que nos ocupa. Y en cuanto a ello, he de decir que la consecuencia de no hacerlo del modo en que está establecido podría derivar en denuncias, demandas en contra del Estado, porque felizmente ha evolucionado mucho el sistema jurídico y ante la pregunta de, pero el Estado es poderoso, ¿quién va a poder? Bueno, lo cierto es que sí, el poder, y ahora hago mías las palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando decía, pero todos los estados deben saber que el poder es efímero y que por demás es volátil, parafraseándolo. De modo que al caer en delitos de lesa humanidad, y sí serían delitos de lesa humanidad porque dañen a la humanidad, a un conglomerado humano, a grupos de personas, y los privados de libertad están en situación de vulnerabilidad como seres humanos, aun cuando estén privados de libertad. Entonces, esto derivaría en posibles consecuencias para el Estado ecuatoriano que no quedaría extraído ni excluido de las respuestas condenatorias de la Corte Interamericana de concretarse esa falta de acción, esa inacción, esas omisiones que pueden ser dolosas, culposas, imprudentes, pero que derivarían en muertes masivas. Si en circunstancias normales el Estado ecuatoriano ha demostrado no haber garantizado
los derechos mínimos establecidos en ninguno de estos instrumentos internacionales para los privados de libertad, pues es obvio y lógico pensar que en estas circunstancias de pandemia, donde han explotado incluso en la vida normal las cuentas, los aprovisionamientos, las medidas, el sistema de salud no estaba preparado, en fin, pues siendo el sistema penitenciario uno de los sectores mucho más vulnerables, es lógico esperar unas consecuencias graves. De modo que, lamentablemente, hay errores que, sean culposos o dolosos, puedan costar vidas, pero igualmente queremos decir que parte de la seguridad jurídica internacional ha previsto los mecanismos establecidos para poder exigir por las consecuencias de esas acciones dolosas o culposas y de esas omisiones dolosas o culposas. Siendo así, hago eco también, por ejemplo, de lo que estaba planteando el Eugenio Raúl Zaffaroni, el autor penalista, jurista destacado, donde se le preguntaba sobre todo con respecto a la situación de los presos. Dice usted, decía el entrevistador, con respecto a la situación de los presos, ¿cree usted que los estados cumplirán las directivas del sistema interamericano? Respuesta del doctor, espero que lo hagan con la urgencia del caso, o que de lo contrario, con la misma urgencia, los afectados o quien sea, nos planteen las diversas situaciones, y espero que tanto nosotros como la comisión estemos en esa eventualidad a la altura de las circunstancias, tal como lo señalamos en nuestras declaraciones. Las advertencias no son solo nuestras, es decir, de la Comisión y de la Corte, sino también de la Organización Mundial de la Salud, de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y hasta del Papa Francisco, cuando dedicó el Vía Crucis a los presos. Quiere decir entonces que los organismos internacionales están preocupados de la situación de los privados de libertad porque son conocedores a través de las actividades de control, de supervisión, de la situación del sistema penitenciario de nuestros países, y dentro de ellos se incluye Ecuador. Con respecto a la entrevista, igualmente, hacía alusión a algo que pensamos que podría ser el punto final de la intervención, en este caso nuestra, pero antes de recrearla, lo que queremos estar planteando es que si bien los abogados tenemos la posibilidad de establecer recursos, ya sea la solicitud de regímenes penitenciarios que ya tengan lugar, como el régimen semiabierto o el régimen abierto, tengan lugar por el cumplimiento de los requisitos, sobre todo de tiempo, o incluso tal y como la resolución de la Corte Interamericana ha indicado, anticipar el otorgamiento de esos regímenes, porque va aconsejando paulatinamente ir disminuyendo el hacinamiento que hay en las prisiones, de ser posible dejarlo en un 70 o 80% y usar las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, evitar el encarcelamiento o la encarcelación en estas circunstancias, usar las medidas alternativas también a la medida o a la sanción de privación de libertad. Entonces, viendo la pasividad del gobierno ecuatoriano al no emitir ningún pronunciamiento al respecto, analizando además la realidad que estamos tocando todos los días, confrontándola con la respuesta de los jueces, que en recientes audiencias de habeas corpus, y sin faltar a la ética tampoco, han planteado argumentaciones o motivaciones tales como, bueno, consta que en el 2019 se le propició asistencia a este señor mayor, adulto mayor, y que sí, no queda en discusión que tiene enfermedades catastróficas y crónicas, pero sin embargo, como dice el representante legal de la penitenciaría X, que no existen casos de COVID en el sistema penitenciario, pues no hay necesidad de tomar alguna otra medida ahora, actualmente. Esa pasividad implica que el rol de juez independiente, imparcial, está creyendo el discurso que sabemos que es hipócrita de pensar que las cárceles están garantizando todo y cumpliendo todo. Por ello es que me apoyaba también en las palabras de Raúl Zaffaroni, y con ello vamos a acabar por hoy esta intervención, dejando claro no solo el deber mío como abogado y de los miembros y abogados que conformamos el estudio jurídico Platinum Abogado, sino de todos los abogados que estén a su alcance y su elección, para poder viabilizar dentro de lo posible la posibilidad
y perdonen la redundancia, de mitigar, disminuir el número de la población penitenciaria en Ecuador. No es que estemos queriendo ahora traer beneficios o estrategias en circunstancias de pandemia, y aun cuando los abogados tenemos esa fama, disculpen, pues se hablaba de que la Corte incluso es uno de los organismos internacionales que recomienda presumir la buena fe. Si estamos presentando a una persona adulta mayor, muy enferma y privada de libertad, que ha cumplido una parte importante de la pena, pues existen alternativas que solo los jueces pueden emitir. Y el juez no lo va a hacer de oficio, tiene que hacerlo en solicitud de parte. Por ende, tiene que ser más exhaustivo, escudriñar mucho más a profundidad, no solo en los criterios técnicos, doctrinales, también en los criterios de normas constitucionales, legales y supranacionales de los tratados internacionales, sino en la esencia humanitaria que debe tener cada juez. Creo que en este caso no hacemos mucho los abogados, sino empleamos una unión en el sistema judicial del que formamos parte, tanto la Fiscalía como los abogados que garantizamos el derecho a la defensa, que es un deber del Estado garantizar, y los jueces, que son los que van a determinar sobre las solicitudes que se pongan a su colación. Por ello, es que hago mías, para terminar, estas palabras de Raúl Zaffaroni cuando decía: las prisiones superpobladas, con escaso personal, con el orden interno manejado por los presos organizados en banda que imponen servilismo al resto de presos, incluso servilismo hasta sexual, con carencias sanitarias y de todo orden, son claramente tortura. Como reiteradamente se ha dicho, más que prisiones, son campos de concentración, que ningún discurso hipócrita de resocialización puede justificar. Pero en las actuales circunstancias se convierten directamente en campos de exterminio. O sea que, de instituciones de privación de libertad, pasan a ser trampas para ejecución de condenas de muerte. Ahí creo que con esas palabras radica la urgencia de la inmediatez de tomar medidas directas para mitigar la población penitenciaria, sin distinción, evitando la tumultuariedad o la aglomeración, hacerlo paulatinamente, pero hacerlo ya. Es algo que debió hacerse mínimo hace 30 días atrás, y en esos 30 días lo que se hizo fue incrementarlo en un número de 10.000 personas más. Y seguirá incrementando en la medida que pasen los días, de acuerdo a la posición que estamos observando. Siendo así, recordemos que el privado de libertad es una persona que, al ser sancionada privación de libertad, sigue siendo un ser humano con dignidad, y esa dignidad es el Estado quien debe garantizársela. Es el garante de que esa persona tenga una vida aflictiva, donde sufre un castigo, pero digna. Bueno, los invitamos a nuestra próxima intervención en el canal de YouTube. Recuerden, Derecho Penal con Judith López. Esperemos que se fluya el debate, intercambiemos opiniones. Les deseo buenas tardes a todos.